Wet Wine es un proyecto del Programa de Cooperación Transnacional Interreg-Sudoe, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el que participan 8 socios y 3 entidades colaboradoras de España, Portugal y Francia. Los socios del proyecto Wet Wine son, por parte de España, la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, líder del proyecto, el Centro Tecnológico AIMEN, la Fundación Empresa Universidad Gallega, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Dirección General de Agricultura y Ganadería del Gobierno de La Rioja, de Portugal, la Asociación para el Desarrollo de la Viticultura del Douro, ADVID, y de Francia, el Instituto Francés de la Viña y el Vino, IFV, y el Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, INRA. El proyecto también cuenta con la colaboración de las siguientes bodegas asociadas. De Portugal, la Real Compañía Bella y Mursas. De España, la bodega Santiago Ruiz, donde se ha construido la planta piloto Wet Wine. La empresa Sedaqua también ha participado en el diseño y construcción de la planta piloto Wet Wine. El objetivo principal de Wet Wine es adaptar las nuevas tecnologías naturales de tratamiento de aguas residuales a las características específicas de los efluentes vitivinícolas. Para ello, el proyecto ha diseñado y puesto en marcha una planta piloto en la bodega Santiago Ruiz, donde se llevará a cabo la validación de un nuevo sistema natural de tratamiento de efluentes vitivinícolas con el uso de humedales construidos. Con este objetivo, el sistema Wet Wine pone en valor el uso racional de los recursos y su revalorización a través del aprovechamiento de los lodos como abono y la reutilización de las aguas de vertido para el riego. Básicamente, el sistema Wet Wine combina un tratamiento primario anaerobio en un reactor hidrolítico HUSB y un sistema de humedales construidos verticales y horizontales de flujo subsuperficial. En una primera etapa, la mayor parte de los sólidos son retenidos e hidrolizados en el reactor hidrolítico. A partir de este punto, se pueden diferenciar 2 líneas del sistema de depuración, la línea de aguas y la línea de lodos. En la línea de aguas se lleva a cabo la depuración de los efluentes procedentes del reactor hidrolítico, mediante su circulación a través de una batería de humedales verticales y horizontales plantados con carrizo. En estos humedales, a través de diversos procesos físicos, químicos y biológicos, se depuran las aguas residuales obteniéndose finalmente un efluente con parámetros analíticos aptos para su vertido a cauce o incluso para su reutilización como agua de riego. De forma paralela, en la línea de lodos, los sólidos retenidos en el reactor hidrolítico son tratados en humedales de lodos. Aquí, los lodos se estabilizan y reducen significativamente su volumen a través de procesos de deshidratación y mineralización. El producto estabilizado resultante es un abono que se puede utilizar directamente en el viñedo. Estamos en la planta piloto del proyecto Wet Wine. Es un proyecto en el cual tenemos una depuradora demostrativa compuesta por un reactor anaerobio y humedales construidos para tratar el agua residual de una bodega de elaboración de vino blanco de Albariño.
La planta consta básicamente de un tanque de homogenización de unos 40 metros cúbicos, donde lo que vamos a hacer es laminar las puntas de caudal y de carga contaminante que nos lleguen. Por ejemplo, cuando tiene lugar un lavado de depósitos, viene una avenida de caudal muy importante. En ese tanque lo que hacemos es que esa avenida de caudal la podamos regular y dosificar poco a poco el agua a la depuradora para que no sufra. La primera unidad de la que consta la depuradora es un digestor anaerobio, cuyas dos funciones principales son la retención de la materia en suspensión que lleva el agua, para evitar que los humedales posteriormente se nos pudieran atascar o se nos pudieran colmatar, y la otra función que tiene es la hidrólisis o la degradación de las partículas más complejas, de las sustancias contaminantes más complejas, en sustancias más sencillas, para que la depuración posterior por parte de los humedales también sea relativamente más sencilla. Una vez que el agua sale del digestor anaerobio, la dirigimos a un primer pozo de bombeo, donde bombeamos ese agua a los humedales verticales que tengo a mi espalda. Estos humedales verticales, el agua la esparcimos por la superficie, drena desde la superficie hasta abajo, atravesando una serie de capas de gravas y de arenas, y la recogemos por debajo, que ya en ese momento pues estaría depurada. Ese humedal vertical se alimenta a pulsos, y en esos periodos de alimentación y de descanso, y mediante unas tuberías de aireación, permitimos que ese humedal se airee de forma natural, como si fuera una chimenea, con lo cual en ese humedal tienen lugar reacciones en presencia de oxígeno que son más eficientes y más rápidas que si no tuviéramos ese oxígeno. Una vez que el agua es recogida por el fondo de los humedales verticales, lo llevamos al último humedal, que sería un humedal de flujo horizontal, donde el agua entra por un lado, recorre horizontalmente todo el humedal y lo recogemos por el otro lado. La diferencia de ese humedal es que no hace falta alimentarlo a pulsos, está permanentemente siempre inundado, unos 5 centímetros por debajo de la grava, y ahí tienen lugar reacciones sin presencia de oxígeno, con lo cual, combinando ambos tipos de humedales, podemos degradar contaminantes como por ejemplo el nitrógeno. Eso sería lo que es la línea de aguas. El agua después del humedal horizontal ya saldría depurada y con una calidad para poder regar partes de la finca, de la bodega. Y después tenemos una línea que es la línea de lodos, que comienza en esa materia en suspensión que habíamos dejado en el digestor, la llevamos hacia un pozo de bombeo y la bombeamos hacia los humedales de lodo, que son aquellos que tenemos allí. ¿Qué hacemos en esos humedales? Esparcimos ese lodo por la superficie, se queda en la superficie, se va acumulando poco a poco, haciendo capas de lodo, y las raíces de las plantas lo que van a hacer es deshidratar ese lodo, le van a robar el agua, va a bajar mucho de volumen, y como tenemos el lodo acumulado durante mucho tiempo, ese lodo se mineraliza, es decir, se estabiliza y deja de ser un producto tóxico para transformarse en un fertilizante natural. La idea es que nosotros podamos cerrar el círculo de los residuos en la bodega y depurar ese lodo, transformarlo en un fertilizante con un sistema natural. Este sistema tiene las ventajas de que necesita muy poco mantenimiento, es un mantenimiento muy sencillo y no muy periódico, con lo cual pues, no necesitas un personal especializado para llevar la depuradora, ni necesitas personal 24 horas al día presente en la depuradora. Y otra de las ventajas más importantes que tiene es el bajo consumo energético, ya que en esta planta disponemos solamente de 3 bombas pequeñas que nos consumen muy poca energía, con lo cual podemos hacer frente a la depuración de industrias tan complejas como una bodega con un sistema sencillo, ecológico, barato y fácil de mantener.